Seguir haciendo números con mi club, pues siempre es motivo de satisfacción. Lo que he dicho otras veces, ¿no? Para mí cuando empecé ni se me pasaba por la cabeza el poder llegar a conseguir este tipo de situación que he conseguido, ¿no? De una cantidad importante de partidos con Osasuna, ser referencia en el vestuario, llevar el brazalete, son cosas que desde joven pues he tenido en la cabeza, eran mi sueño y las he conseguido. Entonces, especialmente contento y realizado también. La renovación también ayuda a eso, a llevar el brazalete todavía con más fuerza, más responsabilidad, de sentirte valorado por el club. Sí, como he dicho antes, ¿no? Esta prolongación del contrato pues hace que me siga llenando de argumentos, y ya los tenía pues todavía más, ¿no? Para seguir con toda la ilusión con la que me habéis visto que he tirado del carro y lo que me caracteriza, pues seguir con esa fuerza y esa ilusión este año y el año que viene. Esperemos que cumpliendo el objetivo también sea en primera división, que sería súper bonito para todos, ¿no? Aficionados, jugadores y club, sería especialmente bonito por todo lo que ya sabemos que es el centenario y hay que pelearlo. Una motivación extra, el volver a jugar otra vez más en el nivel. No sé si hay los que os tocó la oportunidad hace 3 años de jugar también en primera, si hay un poco de espinita clavada con lo que sucedió en aquella temporada. Sí, no me escondo. La verdad que la última etapa en primera división no fue una experiencia agradable, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Siempre he dicho que no está mal dar un paso atrás para luego, si sirve para dar 2 para adelante, que creo que ha sido la situación, ¿no? La situación en la que nos encontramos, creo que el club ha dado un salto de calidad. Estamos cuidando los detalles y como club pues está siendo un club pues atractivo, donde se hacen las cosas bien, un club interesante y que, como digo, pues este año servirá, si conseguimos el objetivo, pues para refrendar ese proyecto y darle un poco más de cuerpo a todo esto. Hace 6 meses estabas también aquí para la renovación, otra vez renovación. Imagino que eso también para ti es decir, algo estaré haciendo bien. Sí, está claro. Hablaba con mi representante, ¿no? En modo broma, que parece casi como Messi, que renueva cada 6 meses, ¿no? Pero bueno, tonterías aparte, sí, ha sido así esta situación, se ha dado así, hemos subido a primera división, hemos hecho una campaña especialmente bonita, hemos competido muy bien y entonces bueno, llega el premio en forma de renovación y como te digo, pues estoy satisfecho y muy contento. Incluso se habló del interés de Estados Unidos, de la MLS. Sí. ¿Eso cómo lo viviste o cómo lo has pasado? Bueno, siempre está bien, ¿no? que haya otros clubes que se fijen en tu juego, en tu trabajo, en tu rendimiento. Hubo cierto interés en enero, estábamos inmersos completamente en la pelea, en el objetivo, en lo que era la competición. Y bueno, luego en mayo o junio volvieron a la carga y preguntaron, pero no hubo nada firme, entonces pues obviamente descartado, no siquiera lo valoramos y nada más que decir. No te quiero jubilar, la verdad que todavía tienes 2 años más, pero con estos 2 años, estas 2 nuevas temporadas, te vas a convertir en uno de esos futbolistas importantes en la historia de Osasuna. ¿Cómo te gustaría un poco que te recordaran? ¿Con qué figuras te gustaría un poco si no compararte, por lo menos que el aficionado se quedara con tus virtudes? Bueno, me cuesta hablar un poco así a futuro, quiero decir, tengo 2 años por delante, en los que espero jugar, espero seguir haciendo mi camino, pero es difícil hablar a futuro, más en el mundo del fútbol, que es tan volátil, que cambia tanto, ¿no? de un día para otro, de una semana para otra. Pero bueno, ya te digo, yo no sé, desde lo que soy, desde la humildad, desde el trabajo, ya me conocéis como soy, pues espero seguir haciendo mi camino y que el día que llegue pues se me recuerde como un chaval que
comprometido, alegre y que ha intentado sumar siempre. Has hablado antes de que el equipo ha dado un salto de calidad. ¿Cómo estás viendo los nuevos fichajes? Pues mira, bien, con mucho optimismo y la verdad que me han sorprendido. El último en llegar, Darko, creo que ha sido un fichaje interesante, la verdad. Sí, es un perfil de jugador que creo que hacía falta para un poco darle también el equilibrio al equipo, la estabilidad. Y bueno, y luego los demás, pues obviamente Rubén fue una gran noticia, Brandon, el poder quedárnoslo. Marc es un jugador muy interesante, que rompe el espacio, que te da profundidad al equipo. Chimi, pues un guerrero, un peleas, que creo que va a casar muy bien con nuestra filosofía. Y creo que no me dejo... Ah, bueno, sí, y Pervis. Que bueno, llevamos poco tiempo, es difícil valorar todavía al 100% y atinar bien, ¿no? Pero creo que nos van a aportar muchas cosas. Se te ha visto hoy por las circunstancias entrando de central. No sé si has hablado con Yagoba de si puedes una posición para jugar este año. No, yo creo que ha sido más por las circunstancias de la situación, de que Jorge, el pobre muchacho, pues se hizo daño el otro día. Estas cosas pasan en pretemporada, yo también el partido contra Promesas no lo pude competir puesto que tenía alguna molestia, entonces bueno, circunstancias que bueno, ya sabéis que yo también ahí he podido actuar y he actuado y bueno, y veremos si mañana me quiere probar también ahí. Hablabas de los nuevos fichajes, de tu experiencia también, quizás clave este año es ser más equipo que nunca en el sentido de mantener el bloque, la esencia, también puede ser importante, ¿no? Que se haya mantenido un poco la columna vertebral. Sí, me parece de vital importancia, obviamente. Algo que nos hizo crecer el año pasado exponencialmente fue que a partir de la cuarta, quinta jornada se vio que ya interiorizamos la idea de juego, vimos el camino cuál era y nos agarramos a él, que no es más que pues, imprimirle ritmo al partido, intentar jugar en campo rival, ser agresivos, apretar al rival para generarle pérdidas y robar en su campo para estar más cerca del área y de la portería rival, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea, este año creo que el 85 o 90% de la plantilla tiene la idea muy bien cogida y nos encargaremos también de que los nuevos pues la cojan enseguida.